seguir con nuestra serie de sermones por la sola fide. Ya estamos en la recta final de esta serie que el Señor nos ha regalado. Hoy corresponde el sermón número 9 de 10. Vale decir que la próxima semana estaremos concluyendo esta ruta que el Señor nos ha llevado estos meses viendo la palabra del Señor. Por favor, en su Biblia, busque el libro del profeta Habacuc en el Antiguo Testamento y vamos a leer en el capítulo 2, del versículo 1 al 4. Y hemos recurrido en esta mañana a este profeta del Antiguo Testamento porque en la exposición que él hace en el capítulo 2 hay una frase que es repetitiva en el Nuevo Testamento, de la cual vamos a estar hablando esta mañana. El sermón lo hemos titulado La fe que sostiene la vida del cristiano. La fe que sostiene la vida del cristiano. Si les cuesta encontrar a Habacuc, está al lado de Nahum. Profetas menores del Antiguo Testamento. Bien. Si no, la pantalla también lo proyectan los hermanos. Voy a leer en el nombre del Señor. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Y la frase en cuestión, que la sabemos de memoria y la hemos repetido muchas veces: mas el justo por su fe vivirá. Amén. Tengamos una palabra de oración. Inclinen su rostro, por favor. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, sabemos que es su palabra la que nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. Es su palabra la que nos enseña que la fe es un don que ha sido otorgado a nuestras vidas solo por gracia. Te pedimos que nuestra fe no presuma jamás de fundarse sobre nuestras experiencias, sobre nuestros pensamientos y peor aún, sobre nuestras frágiles emociones. Señor, necesitamos tu gracia abundante, esa gracia que le otorgas a tu iglesia, gracia de sabiduría, donde tú revelas misterios profundos y secretos. Concédenos esta mañana encontrar en tu palabra un refugio y mediante ella permítenos estar unidos a dimensiones que no vemos, pero que están ahí presentes. Permítenos contemplar tu gloria todos los días de nuestro camino en medio de un mundo perverso. Danos luz, danos gracia, danos claridad, danos entendimiento, para que nuestra fe nos sostenga en nuestro camino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Amén. Es necesario recordar cada vez que acudimos a este sermón o a esta serie de sermones que nosotros no producimos fe. El ser humano por sí mismo no produce fe. Esa frase, yo creo en Diosito, esa frase, Dios siempre a mí me escucha, lo que yo digo Dios lo hace, pueden ser frases infundadas, frases originadas por una fe fingida, una fe no genuina. Y es tan peligroso cuando nuestras creencias están sustentadas por errores. Es tan peligroso que podría hacernos transitar en la vida creyendo en un Dios que no es el Dios verdadero, y sería una falsa adoración y seríamos encontrados idólatras. Porque va a depender de lo que nosotros sabemos de Dios, cuál es la fe que tenemos de ese Dios. Porque podemos estar fundamentando nuestra vida en una creencia errada cuando nuestra base de conocimiento es errada. Podemos imaginarnos una luz brillante, podemos imaginarnos un viejito sentado en un trono con pelo largo, podemos imaginarnos lo que quiera. Pero debemos sustentar nuestra fe en lo que ese Dios verdadero ha querido revelarnos de Él. ¿Por qué es tan peligroso? Porque va a llegar mucha gente creyente a la presencia del Señor y le va a decir, en tu nombre hicimos esto. Estuvieron dentro de la comunidad, echaron fuera demonios, dicen, hicieron diversas obras, pero la respuesta categórica del Dios verdadero va a ser, no los conozco. O sea, estuvieron toda su vida de creyentes fundamentando sus creencias en un Dios errado, en un Dios imaginario, en un falso Cristo que no es el Cristo de la Biblia. Es peligroso, ¿no? Yo al solo pensarlo tiemblo, que necesito revisar oportunamente mis creencias. Hemos aprendido en esta serie que hay que distinguir entonces entre la fe en Jesús, contrastarla con la fe de Jesús. Una palabra lo cambia todo. Muchos dicen creer en Jesús, pero creen a su manera en Jesús. Y pasa a ser un conocimiento biográfico que no salva. Lo que necesitamos como cristianos es la fe de Jesús, la que Él coloca en mi alma, sustentada en sólidos principios bíblicos. Es como Él se ha dado a conocer en la santa verdad, y Él me dice quién es Él y cómo debemos vivir y acercarnos a Él. Eso es fe verdadera. Es riesgoso vivir la vida sin fundamentos. Entonces la fe de Jesús es fundamental para mantenernos firmes en el camino de la salvación. Debemos transitar en nuestra vida en un mundo que está lleno de opresiones que le ejerce fuerza contraria a sus argumentos. Usted recibe presión del medio. ¿Y cuántos nos dejamos llevar por la presión del medio? Porque estamos en una sociedad. ¿Y qué vemos en nuestra sociedad del siglo XXI? Vemos ideologías, vemos corrientes de pensamiento de todo tipo, vemos injusticias. Y muchos se preguntan, ¿dónde está Dios?
Y lo peor que le puede pasar al cristianismo es permearse con las corrientes ideológicas. Lo peor que le puede pasar a la comunidad de fe es permearse con las modas de turno. Dile al que está a tu lado, le irá bien. Lo mejor está por venir. Permearse con publicidad barata y no sembrar la palabra de verdad para que la gente que escucha reciba nutrientes sólidos y no comida chatarra que lo va a hacer engordar, hinchar, pero no lo va a nutrir. Y su fe va a ser una fe fingida que lo va a llevar lejos del Señor. Las comunidades giran en torno a mucha comida chatarra y no a la verdad sólida. Y el Señor está preocupado de eso, de darnos nutrientes para que seamos cristianos de verdad, cristianos sólidos, que nuestra fe tenga sustento. Pero estamos expuestos a ser permeados por un entorno. Habacuc, el profeta, un profeta menor, recibe un mensaje de el actuar de Dios en medio de una sociedad de su tiempo. Estamos hablando 700 años antes de Cristo. O sea, esta porción de la Escritura tiene 2700 años, mucha historia. Y podríamos decir era una sociedad muy distinta, muy no parecida a nosotros, pero en realidad es muy conocida a nosotros. Vivió en un tiempo donde la fe o las creencias estaban siendo apagadas y aparentemente Dios estaba en silencio y no hacía nada. Aparentemente, digo. Dejaba correr la maldad, dejaba correr la injusticia y parece que Dios no está en control. Parece que Dios perdió el control. Y esto aquí un paréntesis para aquellos que dicen, oh, ¿qué va a pasar con la iglesia? ¿Qué va a ser de nuestros hijos? ¿Qué será? Es como que el Señor de ayer perdió el control hoy. La iglesia se sostuvo cuando se la comieron los leones. La iglesia se sostuvo 1000 años en el oscurantismo de la iglesia preponderante. La iglesia se mantuvo en pie frente a todas las amenazas y sigue en pie porque el que la sostiene es Jesucristo. Lo que pasa es que tenemos que tener sustento sólido en la verdad para que nuestra fe nos ayude a caminar la vida cristiana. En el contexto de este pasaje que hemos leído en Habacuc, Israel está atravesando uno de los peores periodos de corrupción. No tengo mucho tiempo para referirme a toda la historia de Israel y lo vamos a dar por sentado. Ellos están establecidos, tienen culto, tienen adoración, tienen leyes, tienen su tierra prometida, tienen templo, tienen todo, pero han entrado en un periodo de corrupción. Hay injusticia sin control. Hay opresión de los más poderosos para los más débiles. Hay una violencia extrema. Y lo peor es que aunque tienen templo, tienen ley, tienen sacerdocio, tienen una supuesta gloria, se han dejado llevar por la idolatría. ¿Y por qué entró la idolatría? Por una sencilla razón. Cerraron la Torá, la escondieron y pusieron sobre la mesa ideologías, corrientes. Se permearon por los ídolos de la época. Y Dios promete abandonarlos. Entonces, cuando vamos al libro de Habacuc, está previa la invasión babilónica. Y cuando usted lee estos 3 capítulos, es muy corto el libro, cuando lee el primer capítulo va a encontrar que Habacuc está lleno de quejas. Él se queja ante Dios. Habacuc significa, su nombre ya es paradójico, el que abraza o al que lo abrazan. Pero al que lo abrazan, en su libro va a exponer quejas. En el capítulo 1 aparecen estas interrogantes diciendo,
¿Hasta cuándo? ¿Le parece conocida? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué yo debo ver esta iniquidad? ¿Dónde estás tú? Peor aún, otra queja. ¿Por qué no haces nada, Señor? ¿Tan santo eres de ojo que no te dignas a mirar esta condición? ¿No ves que hay corrupción en el templo? ¿No ves que hay corrupción en la sociedad? ¿No ves tan? Bueno, al decir hasta cuándo parece que lleva mucho tiempo orando, ¿no? Parece que ha sido un clamor permanente. ¿Hasta cuándo? Y parece que Dios está indiferente. ¿Cómo se parece a nuestro tiempo, no? Parece que estamos haciendo una radiografía del siglo XXI. ¿Hasta cuándo permites el mal? ¿Hasta cuándo permites la injusticia? ¿Hasta cuándo permites la liviandad? ¿Hasta cuándo permites que la gente se ría de ti? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar medias aguas, hojas para allá y para acá, y gente vacilante, y gente que salta por un corito y después salta por una música mundana y se droga y adora al Señor el domingo y el lunes? ¿Hasta cuándo soportamos eso, podríamos decir? Bueno, cuando le preguntamos a Dios, todas las oraciones van a tener respuesta. Dios responde. Y Dios le responde en el capítulo 1. Y le dice, voy a actuar, Habacuc. Voy a actuar. Y verás mi actuación. Voy a tomar a un pueblo poderoso que los venga a destruir. Escucha la respuesta. Voy a hacer justicia. Voy a tomar a los enemigos y los van a arrasar todos. No va a quedar piedra sobre piedra aquí. Se van a ir esclavos a Babilonia. Eso voy a hacer, le dice Dios. Le cuenta lo que hará. Pero de nuevo, muchos de nosotros nos encanta darle consejo al Señor y le decimos, pero Señor, yo no lo haría así. ¿Por qué no lo haces de otra manera? ¿Cómo se te ocurre? Vas a tomar a los enemigos, pero si esos son terribles, le dice Habacuc. Habacuc le dice que ellos son gente sanguinaria, que a las personas los tratan como animales. ¿Cómo vas a tomar a ellos para venir a hacer juicio? Le dice. Tremenda controversia con el Dios soberano. Y así llegamos entonces al capítulo 2 que hemos leído. Tenía que hacer esto para el contexto. Llegamos al capítulo 2 y en el capítulo 2 comienza el versículo 1 donde Habacuc le dice a Dios que no le gusta su sistema, no le gusta lo que él va a hacer, que no está de acuerdo, que él tiene mejores planes, que él tiene mejor forma de hacerlo, que él quiere darle consejos a Dios. Y él dice así, versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué me va a responder tocante a mi queja. En buen chileno, no me muevo de aquí y te espero. A ver, quiero que me respondan, voy a estar firme sobre mis pies, voy a velar, ya no voy a orar, ya no voy a interceder, sino voy a esperar, porque no estoy de acuerdo con lo que tú harás. No estoy de acuerdo que destruyas a este mundo, pobrecitos angelitos de Dios. Yo lo que quiero es que los perdones a todos, porque Dios es amor. Eso es lo que quiero. Yo quiero que las cosas sean distintas. Quiero vivir la vida como a mí se me antoja, no como tú la dices. Quiero decirlo yo, y aquí voy a esperar que tú me respondas. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré mi pie, no me moveré de aquí, y voy a velar hasta que me digas, para que me respondas por mi queja. ¡Wow! Yo, Dios, insulto, pero el nombre de Habacuc, el que lo abraza, entonces viene Dios y lo abraza. Y Dios le responde y le dice que
escriba la respuesta de Dios con urgencia. Vas a escribir con urgencia mi respuesta. Le dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe lo que yo te voy a mostrar la visión y declárala en unas tablas para que corra el que leyera en ella. Note esta. Tú vas a profetizar, vas a escribir mi ley, dala a conocer, pero el que la lee, la escucha, lo que tiene que hacer es correr con urgencia. Que no se quede quieto, tiene que cambiar su posición. El que lea mi profecía, el que lea mi palabra, no se puede quedar quieto. Porque viene juicio, viene destrucción, viene muerte, viene sufrimiento, viene opresión. Y el que lea la profecía, lo que tiene que hacer al oír mi palabra es correr con urgencia, caminar. Esa es la respuesta de Dios. Y aunque lo que yo te diga tarde por un tiempo, versículo 3, más se apresura el fin, le dice, llegará el momento. Yo no miento. Aunque veas que tarda, lo que tienes que hacer es esperar. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Espéralo, aunque algunos digan que es tontera, aunque algunos digan que es religión, al que algún día dice que son cuentos de ancianos, tú espera, porque va a venir, no va a tardar, espéralo. Tú no seas como los que oprimen, no seas como ellos. Ya les habló, varios hay. Y llegamos entonces al versículo 4 que quiero centrar mis palabras. Dice Dios, he aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. El orgullo. ¿Qué es lo que es orgullo? Se lo defino, abro comillas, un deseo y pretensión de superioridad sobre los demás, rechazo de sometimiento a Dios, renuncia a creer en la verdad de Dios. Eso es un orgulloso. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Pone ese grupo de personas y que viene juicio sobre ellas. Y en ese contexto entonces viene la frase que es el centro de nuestro sermón. Pero, ¿vieron al orgulloso? ¿Vieron al soberbio y al vanidoso? Pero el justo por su fe vivirá. Permítanme aquí clarificar lo que es justo, la justicia. ¿Qué es lo que es justicia? No es una persona intachable moralmente, porque por moralidad no se sirve a Dios. Se sirve por la regeneración del Espíritu Santo en el alma. Porque nosotros no producimos fe ni justicia. Gálatas capítulo 5 dice que manifiestas son las obras de la carne, y se los dice a gente de la iglesia, no a gente del mundo, gente de la iglesia. ¿Qué producimos nosotros si no hacemos nada, si nos quedamos quietos, si no corremos, si no caminamos, si no transitamos en la fe? ¿Qué producimos? Quédese quieto, no se congregue, no sirva al Señor, no lo conozca, no lea su palabra, no ore. ¿Qué produce? Manifiestas son las obras de la carne. Gálatas 5, miren, leámoslo por favor, yo siempre lo cito y nunca lo leo. Me quedo con las 18 características, pero hoy se las vamos a leer, ¿les parece? Gálatas 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Las leo. Cinturón de seguridad, por favor. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Si usted
lee la profecía de Dios y no corre, se quedará amarrado a su carnalidad y va a producir esto. Aunque prendamos velitas, aunque le demos la propiedad a la iglesia como indulgencia, el destino está definido. Por eso hoy que oyereis la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Corre, la profecía llega para que la escuchemos y huyamos de esta condición. La noticia es que nosotros no podemos con nuestro cuerpo y nuestra carnalidad, no lo podemos lograr. Entonces entramos al reino del Señor con las bienaventuranzas. Primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu? Uno que le dice al Señor: Señor, me miré para adentro y yo no tengo nada bueno para estar contigo. Soy un pobre, miserable, desnudo, ciego. Y si me quedo quieto, produzco todo esto, Señor, y me alejo de ti, porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Y el Señor dice: qué bueno que lo reconociste. Vas a entrar al reino por gracia, por misericordia, por don de lo alto. La obra del Espíritu se va a meter en tu corazón para cambiarte de adentro hacia afuera. No quiero que te disfraces de evangélico, quiero que seas hijo de Dios. Y los hijos de Dios se transforman desde el alma hacia afuera. Entonces la justicia que habla aquí, el justo por la fe vivirá, es actuar de acuerdo a la voluntad y carácter de Dios. Siguiendo sus mandamientos, escuchando su palabra. Es una ley inmutable que va a estar en nuestros miembros, que va a provocar que nuestras acciones se encaminen por el camino de la vida. Los injustos se enorgullecen, los justos viven por la fe. Me gusta como lo dice Spurgeon, o como lo decía en realidad ya tantos siglos. Él se refería a Lutero. ¿Se recuerdan de las tesis en la catedral cuando nace la Reforma? Bueno, el texto ancla o el texto base de Lutero, que lo lleva a sus reformas de la iglesia que había estado 1000 años en oscurantismo, es: el justo por la fe vivirá. Eso le clavó en el alma. Y así lo dice. Tengo que citarlo textual porque es uno de los escritos más extraordinarios de Spurgeon. Y él dice así, refiriéndose a Lutero, dice: Lutero usó una llave de verdad para abrir las cerraduras de las mazmorras de la mente humana y puso en libertad a los corazones esclavizados. Esa llave de oro se encuentra en la verdad contenida concisamente en el texto: el justo por su fe vivirá. Esa es la llave que nos va a abrir la mente entenebrecida que todos nosotros tenemos, para que la luz de la gracia del Señor Jesucristo ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, afirme nuestros pies, haga sendas derechas para nuestros pies y podamos sostener nuestra vida con esta sólida verdad. Bueno, les invito entonces en los minutos que quedan de este sermón a que hagamos una exploración de ese texto, pero ya no en su contexto inmediato, que ya lo hicimos. Ya sabemos por qué está citado en Habacuc y cuál es el entorno. Pero tenemos que venir a la vida de la fe, a la vida de iglesia. Ya no somos Israel, ellos sufrieron las consecuencias, fue verdad lo que Dios le dijo a Habacuc, pero me causa gran cuidado que no es menor el hecho que un texto del Antiguo Testamento sea citado recurrentemente en el Nuevo Testamento. Pues bien, este texto, más el justo por la fe vivirá, es una base sólida de fe para sostener la vida del cristiano. Y hagamos entonces una exploración en el Nuevo Testamento y aparece en 3 partes.
con 3 connotaciones muy importantes para que nosotros solidifiquemos nuestra fe en base a vivir como justos por la fe. Vivir por la fe no significa no trabajo, el cielo me va a proveer. Vivir por la fe no significa no hago nada, me quedo tranquilo. Eso no es vivir por fe. Eso es ignorancia de las Escrituras, eso es una falsa creencia. Vivir por la fe es de acuerdo a lo que la palabra del Señor sostiene para que nuestra fe tenga sustento. Entonces vamos a revisar este texto, primero en Romanos 1, 16 y 17, segundo en Gálatas 3, 10 y 11 y tercero en Hebreos 10, 36 y 39. Y ahí vamos a ver entonces primero que la fe que sostiene la vida del cristiano tiene que estar fundamentada en el Evangelio de Dios. O sea, la fe tiene que tener fundamento y el fundamento es el Evangelio de Dios. ¿Qué dice Romanos 1, 16 y 17? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y note esto, para fe. O sea, la fe no es un acto solamente instantáneo en el pecador que comprende la verdad. No, no es solo eso. Como decir, repita después de mí. Entonces ahí está todo ebrio y todo ahí porque venía de la noche, lo pillaron en la mañana en una predicación. Repite después de mí y ahí repite. Hasta los demonios creen y tiemblan. Así que no es esa creencia. La fe tiene que ser para fe. ¿Qué significa? Ejercicio continuo. Creo hoy, creo mañana. Creo que la palabra tiene que modificar mis conductas, mis acciones, mi perseverancia, mi servicio a Dios, todo, mi mente, mi pensamiento, como dice Romanos 12. Cambia tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Transita en la verdad. Huye, dice también la palabra, de las pasiones, huye. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí de nuevo cita, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces se enfatiza que la fe es el principio de la justificación. O sea, usted, como entrada a la gracia cuando es pobre en espíritu, entra y viene a la verdad huyendo de las ideologías, huyendo de la carnalidad, huyendo de este mundo, viene y entra por la gracia a esta fe. Por el poder del Evangelio, por el poder del anuncio. La fe viene por el oír y el oír el anuncio. Dice Isaías capítulo 6, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No creyeron, pero usted pudo creer en el anuncio y ese anuncio del Evangelio trajo vida en usted. Aleluya. Cuando trajo vida a usted y usted nació de nuevo, hubo un decreto supremo. Lo declararon libre, justificado. Pero hay una realidad, que al declararlo justo, justificado por la obra de Cristo en la cruz, al declararlo justo, usted y yo quedamos en el mismo cuerpo. Recibimos el gozo de la presencia del Señor. Y al otro día los pensamientos llovieron. Y se me siguieron atravesando imágenes. Se me siguió atravesando pensamientos. Y empecé a tener dudas de mí mismo. ¿Habrá sido, no habrá sido? ¿Habrá sido emoción? ¿Habrá sido Dios? Y ahí quedamos. ¿Qué sería de nosotros si nos salva el Señor y nos dice, ya, ¿cómo es su nombre? ¿Sí? ¿Qué sería de usted si el Señor le dijera, ya Ricardo, ahí tienes la salvación, es tuya, te espero en la gloria? Te espero allá.
¿qué sería de usted? Entonces, lo más bendito de la justificación es que en ese acto supremo, decreto supremo divino, cuando lo decretan justificado, entra en acción un llamado glorioso y le dicen: Espíritu Santo, venga, párese al lado de Ricardo y sea una muleta para él. Trabaje en él para que lo santifique. Rodéelo de favor y misericordia. Golpéelo si es necesario. Aflíjalo. Sáquele todo eso. Y cuando esté listo, lo llevamos a la gloria. El justo por la fe vivirá. Justificado día por día por la gracia del Señor. Yo he conocido personas que dicen: yo antes era evangélico, yo era predicador. He conocido gente que dice: yo era pastor. ¿Y qué le pasó? Un desliz, una cosita, una canita al aire, una cosita. El justo vive por la fe, siendo justificado todos los días de su camino. Todos los días orando, todos los días gimiendo. Por eso pasamos a la segunda bienaventuranza. ¿Cuál es? Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los que lloran? No es que llore porque le duele la muela, pues hermana, no. ¿Quiénes son los que lloran? Decimos: Señor, miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque yo quiero hacer lo bueno y me encuentro haciendo lo malo. Miserable de mí, y lloro delante del Señor. El Señor dice: yo te voy a justificar otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, y voy a seguir trabajando en ti. Porque el justo por la fe vivirá, siendo justificado por la gracia del Señor. Segundo, Gálatas capítulo 3, versículos 10 y 11. La fe que sostiene la vida del cristiano está caracterizada solo, y hago comillas en esta palabra, solo por la obra redentora de Cristo. El justo que vive por la fe no es un religioso que vive espiritualizado o espirituado. No es un religioso que marca tarjeta en una congregación, o que se viste de tal o cual forma, o que canta de cierta manera, o que tiene un cuerpo doctrinal definido. No es uno que da más o da menos, o hace más o hace menos. No, lo que nos va a decir Gálatas capítulo 3, que no son las obras las que caracterizan la vida de fe del creyente. Leamos. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y señala: por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque es evidente que el justo por la fe vivirá. La justificación entonces viene por la fe, no por las obras. No son las obras religiosas que me hacen más santo. No son mi religiosidad, mi pensamiento, ni mi denominación que me hace mejor persona que otro. Si alguno moralmente se siente mejor que otro porque se siente justificado por sus obras religiosas, está equivocado. No es el justo que vive por la fe. El justo vive por la fe, por la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Él nos abrió la puerta para un camino nuevo y vivo que nos conduce a la gloria del Padre. No son las obras religiosas, no son las obras morales. Entonces la paciencia se manifiesta en esperar con confianza que la obra de Jesucristo se complete en nosotros por su sacrificio en la cruz. Entonces, primer justo por la fe vivirá para hacer diferencia de los orgullosos, es aquel que confía que la gracia del Señor lo justificó.
es aquel que confía que la gracia del Señor lo sigue justificando. Es aquel que confía 100% y plenamente en la obra de Cristo en la cruz y no en sus méritos religiosos. No por lo que hace, no por lo que da, no por las veces que asiste a una iglesia, no es el cheque que vino o no vino, no. Es por la obra redentora de Cristo en la cruz. Tercero y último, la fe que sostiene la vida del cristiano espera con paciencia el cumplimiento de las promesas divinas. Vivir por fe, entonces esperar con paciencia. Y esto nos dice Hebreos 10, 36 al 39. Porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice Dios. ¿Cómo alguien que vive por la fe va a retroceder? ¿Va a volver pie atrás? ¿Podría alguien que ha recibido la fe verdadera, que está solidificada su fe sobre la verdad, retroceder? ¿Ir a las ideologías del mundo? ¿Darle rienda a su carnalidad, a su humanidad, a la ira, al orgullo, a la vanidad, a la soberbia? ¿Darle rienda suelta a eso? ¿Podría? Lo dice terminando este texto, pero nosotros no somos de los que retroceden. Los que por la gracia del Señor viven por la fe no son de los que retroceden para perdición, sino somos de los que tienen fe para preservación del alma. La paciencia entonces es esencial para mantener la fe en las promesas de Dios. Incluso, hermanas, hermanos, cuando el cumplimiento es lejano, cuando no vemos y esperamos y esperamos y esperamos, pero no funde su vida en falsas expectativas. No, si yo creo que Diosito lo va a hacer, yo sé que Él siempre escucha y todo lo que yo le pido lo hace. Cuidado, porque tenemos que conocer la sana y divina voluntad de Dios. Y a veces en la vida llegamos a una puerta y golpeamos y se llama la puerta de la soberanía de Dios, que nos ha dicho: yo quiero que camines con esa enfermedad, yo quiero que camines con esa situación, yo quiero que transites tu vida. ¿Sabes para qué? Porque yo te voy a sostener, porque el justo por la fe vivirá. Concluyamos. Entonces hemos visto de este texto glorioso 3 aspectos fundamentales. Primero, la fe que sostiene la vida del cristiano tiene que estar fundamentada en el Evangelio de Dios, no en otra cosa, no en las emociones, no en pensamiento de hombre, en la palabra de Dios. Segundo, la fe que sostiene la vida del cristiano está garantizada por la obra redentora de Cristo. ¡Qué bueno que así sea! Imagínense que dependiéramos de su obra y combinamos la obra de Cristo con mi obra. Me pierdo. El diablo me hace trizas. Me pierdo. Pero como depende y está garantizada por la obra de Cristo, estoy seguro. Por eso puedo decir: el justo por la fe vivirá. Porque me llegó el anuncio del Evangelio, la verdad de Dios, el anuncio que Dios ha querido tener misericordia. Puedo caminar por fe. El justo por la fe vive, porque oí el Evangelio, oí la buena noticia. Dios dijo en Romanos 5: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ya no soy su enemigo, soy su amigo. Por la fe viviré entonces. Y tercero y último, la fe que sostiene la vida del cristiano espera con paciencia, viva por la fe, con paciencia, esperando que las promesas de Dios se van a cumplir a su tiempo.
mientras escuche la palabra del Señor y todo lo que acontece a nuestro alrededor no se permee con las ideologías de este mundo. Escuche la verdad y corra. Escribe esta palabra para que el que la lea corra. ¿Y hacia dónde vamos a correr? Como decía el salmista, si fuera a las alturas, allí estás tú. Si fuera a las profundidades del mar, allí te encuentro. En toda situación, allí estás tú. Estando sano, allí estás tú. Estando enfermo, allí estás tú. Teniendo abundancia, allí estás tú en mi mesa. Teniendo escasez, allí estás tú, Señor. En días de gozo, allí estás tú. En días de lamento, allí estás tú. Porque el justo por la fe vivirá. Aunque veamos o no veamos, aunque sintamos o no sintamos, el justo por la fe vivirá. Esa es la buena noticia del Evangelio. El justo por la fe vivirá. El justo ha sido redimido por la sangre de Jesucristo en la cruz. Por eso que el justo por la fe vivirá. Y para el justo le han sido dadas muchas promesas. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero no podrán tocarte a ti. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu diestra me asirá, me tomarás de la mano, me rodearás con cuerdas de amor. El justo por la fe vivirá. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor esta mañana por su palabra. Oremos al Señor, oremos.